Muy buenas, amigo low coster, estamos nuevamente aquí en un nuevo vídeo y como os comenté en el anterior, en el unboxing que hacíamos del micrófono Fifine, íbamos a hacer una review con 5 micrófonos exactamente. Entre ellos el primero es desde el que os estoy grabando, que es el de la cámara, este que veis aquí pequeñito. ¿Qué cosa que podemos decir de este micrófono? Evidentemente es un micrófono omnidireccional. Omnidireccional quiere decir que graba como si fuera una onda circular. Tampoco es que yo sea un experto en la materia, pero sí que vamos a ahondar un poquito más en cómo suenan estos micrófonos. Cuando lo tengo yo puesto aquí suena bastante diferente de cuando me lo acerco más a la boca. La recepción y al fin y al cabo que tiene cada uno de nuestros micrófonos. Por un lado tenemos el de solapa. Tenemos el clásico casco gaming con su respectivo micrófono y sus auriculares. Después tenemos con uno de los que empecé yo en los vídeos anteriores, que es el micrófono del Guitar Hero. Es un micrófono Logitech, tiene una pequeña cápsula aquí interior y aparte tiene también un filtro anti-pop debajo de esta rejilla metálica. No graba mal, ahora lo comprobaréis. Tenemos el que abrí el otro día, el Fifine, que lo tengo aquí. Y después, por último, tenemos ya un micrófono profesional. Inconveniente del micrófono profesional, que lo tenemos que conectar con este tipo de cable, un cable Canon, y conectarlo a una tarjeta de sonido, como la que veis aquí. Lo tengo medio conectado, por eso no lo puedo, a ver si lo puedo acercar un poco más. Perfecto. Una tarjeta de sonido Behringer que me va a permitir, pues bueno, aparte de controlar la ganancia directamente de aquí, también la podré controlar desde el ordenador y aparte me permitirá también grabar directamente desde el micro. Es un micro Shure o Shure, como queráis decirle, el PGA48 y exactamente lo mismo, tiene un pequeño condensador dentro, es del tipo cardioide. Y es un micro, pues al fin y al cabo profesional. Esto verdaderamente es lo que se usa o bien para cantar o bien para presentar cualquier programa. Con lo cual, a priori y viendo el equipamiento que tenemos aquí, nos decantaríamos un poco por el Shure, digo yo. Vamos a comprobar a ver qué es lo que ocurre. Ya sabéis, os tenéis que quedar para seguir viendo la revisión. Comenzamos. Pues para comenzar yo os voy a seguir grabando momentáneamente desde aquí, desde el micrófono de la cámara. Voy a realizar algunas pistas en el programa Audacity. Os lo dejaré en el link por si en algún momento queréis grabar o queréis añadirle algún tipo de sonido, algún vídeo, alguna melodía o algo que tengáis vuestra, que lo podéis hacer. Y vamos a comenzar con los cascos gaming, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que todo el mundo tiene. Lo que haré en estos cascos, en este caso, yo no puedo coger y moverlo aquí, ni puedo ver cómo satura a esta distancia, ni puedo ver a esta distancia, ni puedo verlo a esta otra, ni puedo verlo aquí, ni tampoco puedo verlo aquí. Que casi esas serán las pruebas que hagamos con los demás micrófonos. Pues vamos a comenzar, aunque yo siga hablando por aquí por la cámara, yo me pongo mis auriculares. Comentaros, todos van a ir igual, exactamente igual, en cuanto a lo que es la ganancia, el volumen, para que me entendáis. La ganancia, cuando yo os hable de ganancia, va a ser el volumen. Como os decía, lo vamos a grabar en Audacity. Y vamos a tener la ganancia o el volumen en Windows de recepción de cada uno de nuestros micrófonos al 50%, exceptuando el Shure con la mesa Behringer, que la mesa Behringer sí que le podemos meter la ganancia del 50% en esta ruletita de aquí y lo mantendremos 50% de la tarjeta Behringer, 50% de recepción en el sistema Windows. Este, como os digo, el de solapa es el único que no puedo probar en Windows porque esto es una conexión completamente diferente. No me entra ninguno de los conectores, no es el conector normal.
es un conector más pequeño, en este caso es un jack de 2,5 en vez del de 3,5 que es el habitual, y ahora mismo en estos momentos no tengo ningún conversor. Bueno, lo habéis escuchado durante mucho tiempo, sabéis que suena bien, aunque sí que es verdad que al ser omnidireccional sigue cogiendo mucho ruido de fondo. Aunque yo elimine ese ruido, si yo abro la ventana esta, por ejemplo, probablemente hayáis escuchado algo de jaleo, pájaros, niños gritando. Pues como os digo, ya comenzamos directamente. Vamos a generar una pista. En este caso vamos a grabar en mono. Realmente también hay mucha discusión entre lo que es un mono, lo que es un estéreo, grabaciones estéreo, grabaciones mono. Todos los micros nos van a grabar en mono. Algo diferente es que tú digas, quiero grabar en estéreo, porque le doy un micro a mí, le doy un micro a otra persona, vamos a repetir la misma frase o vamos a cantar lo mismo en diferentes tonalidades, pero quiero que uno se me escuche por izquierda y uno se me escuche por derecha. Lo puedes hacer mono incluso y después mezclarlo y decir que la voz A salga por izquierda, la voz B salga por derecha. Con lo cual seguimos hablando de mono. Más que nada hago el pequeño inciso porque mucha gente se obsesiona con no, la grabación estéreo, hay que grabar en estéreo porque es lo mejor, el mono no vale para nada. No, os estáis equivocando. El estéreo no. Yo ahora mismo estoy grabando mono. Esto es mono porque quiero que salga por un solo canal. Que vosotros cuando lo escuchéis en los dos oídos. Un estéreo, como os digo, se utiliza para cuando oís alguna canción, una batería entra por aquí, lo que es el ritmo de la batería entra por aquí, lo que es el ritmo de bajo entra por aquí, ya estamos haciendo un estéreo. Pero a la hora de grabar, ellos no graban con micrófonos estéreos con dos canales izquierda y derecha, ellos graban un mono y el técnico de sonido se encarga ya de esa pista en mono, en meter lo que es el bajo, lo mete en tu oído derecho y la batería lo mete en tu oído izquierdo. Cuando graban al completo la pista, si quiere que se escuchen por los dos, el mono, la grabación en mono, sí la pone por los dos canales, por igual. Y así se produce lo que es el estéreo. Es un mundo muy complejo, no os dejéis guiar en plan por quiero un micrófono estéreo porque me han dicho que es mejor para grabar, porque es lo mejor que hay. No, se graba en mono, no pasa nada. También tenéis opción de grabarlo en estéreo, pero no os vale para nada. Dicho todo esto, medio aclarado, vamos a realizar la grabación. En esta vez no voy a compartiros ningún tipo de pantalla ni nada porque me parece alargar un poco lo que es el vídeo en exceso, compartiendo pantallas y demás. Pero ya os digo, lo grabo desde Audacity, lo exporto en MP3, que ya os subiré, bueno, os pondré un link con el programa para que lo podáis descargar. Es software libre, no tenéis que pagar nada y aquí también podéis hacer algunos arreglos. Como os digo, no vamos a hacer ningún tipo de arreglo, ningún tipo de mejora, nada. Quiero que salga lo que es el sonido natural para apreciar los micros. Pues comenzamos con el gaming. Perfecto, pues ese ha sido mi pequeño susurro. Hola y bienvenido al canal Low Coster, amigo. Hola y bienvenido al canal Low Coster, amigo. Tengo mis 3 pistas grabadas. Como os dije, en este caso no me puedo distanciar el micro. Es más, a nadie se le ocurriría estar con el micro aquí, hablando por aquí, con otros auriculares aquí, porque ¿para qué quieres esto si no? Prueba finalizada con esto. Puedo decir que mal del todo no ha salido, no distorsiona, pero sí que el susurro no lo llega a captar demasiado bien. Mi micrófono de solapa, que directamente pues os lo voy a hacer aquí, a diferentes distancias, para ver el grado de saturación y a diferentes tonalidades de voz. Hola, amigo Low Coster, bienvenido al canal. Hola, amigo Low Coster, bienvenido al canal. Hola, amigo Low Coster, bienvenido al canal. Hola, amigo Low Coster, bienvenidos al canal. Hola, amigo Low Coster, bienvenido 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 al canal. Vamos a continuar con otro. Y esta vez continuamos con el de Guitar Hero. Es un micrófono que te venía en el pack, en el juego. Hola, amigo Low Coster, bienvenido al canal. 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 Bueno, pulmones, estos micros, como os digo, nadie lo utiliza aquí. Lo puedes utilizar aquí, esa prueba sí es muy válida.
lo puedes llegar a utilizar aquí, de manera que distorsionarías muchísimo el micrófono, que de hecho es una de las cosas que ha ocurrido. Lo que pasa es que no veis la pantalla, no veis las ondas de audio. Vamos a enchufar primero nuestra pequeña tarjeta de audio, la Behringer, perfecto. Ahora tenemos que enchufar el Canon. No lo voy a desenrollar mucho, aunque tened presente de que cuidado con los cables de audio profesionales, que los golpes hacen ruido. Si yo tiro el cable, sentiría un pop si hiciera una grabación. Os lo digo por si os vais a querer comprar algo de este tipo y demás, que tengáis precaución. Y también tened precaución de si yo acerco este tipo de micrófono a unos altavoces, o si tengo puesto en mi casa unos altavoces increíbles, si yo los acerco se acopla. Tened cuidado con todo eso. Es tremendo. Con la poca ganancia que le estamos metiendo, es tremendo de cómo el micro es capaz de autoconfigurarse completamente. Vale, en este caso no voy a poder regular la ganancia. Directamente la ganancia la tengo que regular en el aparato, y directamente la ganancia también la tengo que regular aquí. Entonces lo tenemos a mitad de ganancia. Bueno, esto sería el ganancia 0, perfecto. Esto es una ganancia 0, esto es un cuarto de vuelta, esto sería la mitad, pero exactamente la mitad sería por aquí, ¿vale? Aproximadamente ya lo tenemos ahí en la mitad. Vamos a generar una nueva pista y comenzamos la grabación exactamente igual que me habéis visto antes. Hola, amigo low coster, bienvenido al canal. Hola, amigo low coster, bienvenido al canal. Hola, amigo low coster, bienvenido al canal. Después de esta primera grabación que acabo de hacer, como yo voy viendo las ondas, increíble. Este micro es incluso capaz de cortarme comprimirme lo que es la onda de audio, y es incluso capaz de cortarme los picos, esos picos que se nos ven muy arriba, perdón, cuando alzamos más de la cuenta la voz, o se nos ve muy abajo, esos picos que se nos disparan hacia arriba, o esos picos que se nos disparan hacia abajo, eso este micro lo está cortando, incluido con la mesa. Es increíble el aparato. Hola, amigo low coster, bienvenido al canal. 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 Sí que os puedo decir que, evidentemente, al ser cardioide, este micro, que no quiere decir que a lo mejor con algún tipo de software o algo lo podamos poner omnidireccional, pero este micro está pensado para lo que está pensado. Ya sea para presentar, ya sea para cantar, está pensado para que tú lo tengas aquí, así, de esta manera, en esta dirección, de que tú lo puedas mover así, de que tú lo puedas tener incluso así, pero siempre tú lo vas a tener en dirección a la boca. Evidentemente, si yo lo pongo aquí, este micrófono deja de recepcionar. Si buscáis por ahí lo que significa una recepción cardioide, imaginaos el típico dibujito del corazón, que el dibujito que dibujamos siempre, el emoticono de WhatsApp, pues imaginaos que la punta de ese corazón sale de aquí. Y los dos circulitos del corazón están aquí puestos, ¿vale? Pues esa es más o menos la manera que tiene de captar el sonido. Con lo cual, como veis, una vez que sale de lo que es el centro, sí, coge un poco por aquí, evidentemente, por si yo voy girando el micrófono, que yo no tenga que tener una posición exacta de tengo que poner el micrófono así, mirando por la marca hacia mí y ponérmelo así, porque nadie va a estar pendiente de eso mientras que está cantando, mientras está presentando. Entonces, conforme yo lo vaya moviendo, da igual, sigue la forma del corazón con el piquito mirando para mí, ¿vale? Mirando para mi boca. Y evidentemente, cuanto más así lo tenga, mejor. Lo puedo tener así, que no va a pasar nada. Así va a tener una recepción excelente. Lo puedo tener a lo Julio Iglesias, y lo sabes perfectamente, lo puedo tener así, que también me va a conseguir una recepción bastante buena, aunque por mucho que hagáis así y así, no vais a cantar bien en la vida, al igual que el inventor tampoco cantó bien en la vida, pero bueno,
Y poco más de decir de este micro. El micro aproximadamente os diría yo que puede pesar sobre 1 kilo, kilo y medio, por lo menos. Este micro pesa muchísimo. Nos lo venden así, con esto, con nuestra funda. Bueno, pues ya por último tenemos instalado nuestro micrófono Fifine, el que habíamos pedido por Amazon, y vamos a realizar exactamente las mismas pruebas. Como veis, aquí lo tenéis, el micrófono. Tenéis un controlador de volumen, que yo aproximadamente lo he puesto aproximadamente a la mitad, teniendo en cuenta de que esto, un pelín más, ahí, teniendo en cuenta de que el volumen mínimo sería el 0, aproximadamente a la mitad. Y en Windows pues lo hemos puesto también al 50%, lo que es como os decía, la ganancia. Si queréis en otro vídeo, si os va gustando el tema este también de lo que es el audio, de lo que estamos grabando y sobre todo este vídeo, no os voy a pedir me gusta, ni os voy a pedir comentarios, ni nada. Simplemente con alguien que necesite ayuda, que me pida algún tipo de ayuda con alguno de los programas que habitualmente me estáis viendo utilizar, ya sea para testear algo de lo que hagamos, de temperaturas o de gráficas o incluso del audio, o cualquier ayuda con el tema del diseño gráfico. Encantado os hago tutoriales sin ningún tipo de problemas. Incluso hace poco, en el último vídeo que grabé, incluso le ofrecí al amigo que me habló que si necesitaba cualquier tipo de ayuda, que hacíamos en un segundito un live. Le enseñaba yo cómo desmontar su portátil, para cambiar la pasta térmica, para irle dando una serie de pautas, ¿vale? Que sin problema, que estoy a vuestra entera disposición para lo que queráis, cualquier duda que tengáis, y como si queréis que haga a lo mejor algún tipo de tutorial de las herramientas que yo estoy utilizando ahora mismo, o algún tipo de tutorial de cómo se maneja X programa o lo que sea, que sin problemas, que aquí estoy, que contesto bastante rápido, porque casi todo el día, afortunadamente, me llevo con el móvil. Para algunas personas odioso, pero bueno, es una herramienta más para estar en contacto con todos vosotros. Como os digo, tenéis mis redes sociales, que os aparecerán en pantalla. También os la dejo en la descripción del vídeo. Tenéis tanto una página de Facebook que he creado, donde comparto también todos estos vídeos que voy haciendo poco a poco. Tenéis también el canal de YouTube. Tenéis también el Instagram, en el que estoy ahora, en el de Low Coster. También ahí publico bastante contenido, aparte de fotos, todos aquellos vídeos. Intento reducirlo también un poquito para que lo tengáis también en el Instagram TV. Y también tenéis el Twitter. Twitter quizás es lo que menos uso, porque sinceramente es lo que menos me gusta o con lo que menos me puedo explayar. Bueno, continuamos, no nos desviamos más del tema. Vamos a hacer la grabación. Hola, amigo low coster, bienvenido al canal. 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 Bueno, pues como os digo, tenéis el micro aquí, más o menos a esta distancia lo usaría yo. Incluso tendría que calibrar un poco el volumen. También comentaros que lo estamos usando sin nada más. Lo estamos usando sin el antipop, ya que esto trae una pequeña caperuza, que es el antipop, y después también nos trae como una pantalla que también nos quita un poco de lo que es el ruido. Entonces, esta voz es un poquito baja, un poquito normal, ¿vale? Si yo me pusiera, esta prueba la habréis visto probablemente en cualquiera de los canales que tienen en plan los compañeros. Si yo me pongo por aquí, ya como veis la variación del sonido ya no lo estáis escuchando tan bien, ¿vale? Porque ya me estoy poniendo en un lateral. Entonces voy a hacer una pasada completamente súper rápido,
¿vale? Para seguir continuando la frase, y sigo continuando la frase y como vais viendo por aquí me vais escuchando algo mejor en la misma tonalidad de voz que tengo, pero por aquí sin embargo cuando me meto aquí en este lateral ya no me escucháis apenas. Si me meto aquí en esta parte de arriba también me escucháis algo peor, y si me meto en esta parte de aquí abajo también me escucharéis bastante peor, ¿vale? Eso significa el cardioide. Entonces el cardioide ahora mismo me está mirando a mí, yo lo estoy mirando a él y yo estoy proyectando mi voz hacia él directamente para que capte completamente mi señal. Evidentemente yo puedo subir la tonalidad de este micrófono. Volvemos a la cámara. También comentaros de que yo este micrófono perfectamente le puedo subir el volumen, incluso aún así tengo que retocar un poco más, porque claro, yo ahora mismo voy exactamente igual que vosotros, ahora mismo estamos haciendo todo a ciegas. Entonces no sé exactamente el resultado que va a tener, yo lo voy a ver antes de colgarlo, aunque salga mal lo voy a colgar porque es lo que hay y quiero ser así de franco con vosotros. Quiero deciros exactamente mi impresión de lo que me parece. Haré a lo mejor un vídeo corto de lo que me parece el Fifine, ¿vale? Y comentaros. Tenéis la opción del Fifine, que como ya hemos hablado es un micrófono bastante económico. Esto solo aproximadamente, bueno, como os decía en vídeos anteriores, está subiendo mucho su precio, por algo será. Esto ahora mismo está sobre unos 40 euros, esto solo, lo que estáis viendo ahora mismo. El pack completo, que es el que os enseñé en el unboxing del otro día, está sobre unos 70 euros aproximadamente. Después tenéis estos tipos de micros, que son, bueno, los cascos, que son los tipo low cost. Estos aproximadamente, pues yo me gastaría en esto como máximo unos 20-25 euros, no me gastaría más, y dependiendo de la calidad. Que podéis optar por alguna marca así, no quiero influiros mucho en lo que es la marca, pero si algo he aprendido, marcas a lo mejor que os pueden sorprender. Por ejemplo, hay una marca, la marca Habit, bueno, os escribiré el nombre porque es algo complicado. Quiero recordar que a pesar de que el ensamblaje, como todo, es en China, es una marca de la República Checa, creo recordar que era, y durante mi época en la que vendía periféricos, básicamente, pues usábamos mucho esa marca para los diferentes periféricos, hacen de todo, desde cascos, auriculares, etcétera. Y tenía unos ratones que eran bastante buenos, incluso inalámbricos. No es una marca mala, pero sí es una marca low cost. Si lo que estáis buscando es una calidad extrema, evidentemente, como os he enseñado, estos cascos no. Estos cascos os valen lo que me puede valer a mí, teniendo a lo mejor este micro y decir, buah, no tengo ganas de sacar el micro, buah, me enchufo los cascos directamente, hablo con mis compis por Twitch, hablo directamente todo por esto, juego con esto, hablo por este micro y fuera. No me importa mucho lo que es el audio ni nada. Este, sin embargo, el Fifine, como ya os decía, el Fifine sí que lo usaré bastante para lo que son las transmisiones, para lo que son sobre todo los vídeos que cree en YouTube y demás. Aparte, le acompañaré de mi super micro de solapa, que estoy bastante contento, estoy bastante impresionado con la calidad que saca. Realmente los últimos vídeos no estoy tocando el audio. En cuanto a este micro de Guitar Hero, ¿vale? El micro de Guitar Hero, no sé ya si incluso si lo venderán directamente por ahí. Os lo intentaré buscar y os pondré un enlace por si lo queréis también ver un poco y demás, o por si queréis esta alternativa. Normalmente, si lo compráis a lo mejor de segunda mano, sinceramente más de 20 euros no pagaba yo por él, ¿vale? Tenedlo en cuenta. En alguna tienda game o en las tiendas FEX, etcétera, no pagaba más de 20 euros, a lo mejor me gastaría unos 15 euros. Mira, si tengo un micro para retransmitir un poco, para hablar un poco, suena bastante bien. Inconveniente que, ¿dónde lo ponéis? Estoy jugando, que manejo teclado y ratón en una mano, necesitaréis un pie de micro, con lo cual ya vamos sumando.
Otra de las cosas que yo hacía antes, cuando a lo mejor jugaba o algo, ya que no tenía otro micro suficientemente bueno, sino que decidí tirar de esto. Como ya os digo, el canal es low cost por algo, porque muchas de las cosas que yo hago son reutilizadas o son con elementos reutilizables y demás. Ya os enseñaré algunas cositas que tengo por ahí, usando diferentes elementos de un ordenador, dándole potencia con una fuente antigua de 350 vatios, la sigo usando, una Raspberry que me regaló mi amigo Manuel, el de GM Blocks. Si no lo habéis visto aún, echadle un vistazo, por cierto. Y yo, por ejemplo, lo que hacía era colgarlo de algún sitio. Lo colgaba de algún sitio y aproximadamente me lo ponía a esta altura. Pero claro, necesitáis ya haceros algo para poneros a esta altura el micrófono. Y evidentemente no os lo podéis pegar mucho a la boca. Cuanto más lo peguéis a la boca, peor. Este micrófono distorsiona muchísimo. Cuanto más los alejéis, más tenéis que gritar. En fin. Fue una de las opciones que usé durante los primeros vídeos, pero si os fijáis la calidad de audio es muchísimo peor que esta, con perdón de la palabra, mierdecita. Esto suena más cristalino, suena bastante mejor que esto, porque esto llega a distorsionar muchísimo. Aún así tenéis esas opciones. Después también estoy esperando un micrófono, que también es otro micrófono más de solapa, pero este ya sí es para conectarlo directamente al ordenador. Os pondré el enlace también. Y por último vamos a terminar de mencionar el Shure. Bueno, esto realmente no es mío. Esto tampoco. Ni esto. Por supuesto, ya sabéis que yo no me dedico a lo que es el sonido profesional. Yo no me dedico a ese campo ni nada. Pero por suerte tengo un muy buen amigo, más que amigo incluso, muy buena persona, que me ha cedido esto, me lo ha dejado durante el tiempo que yo quisiera, incluso no le preocupaba dejarme esto, y me lo ha cedido para que hiciera yo algunas pruebas. Como os dije que os iba a traer diferentes gamas de micros y demás, pues decidí pues el primero él, porque siempre está ahí para ayudarme, y decidí comentárselo un poco, la idea, le pareció bastante bien. Su nombre es Luis y lo tenéis en la empresa Electrojerez. Es una empresa dedicada directamente a todo lo que es sonido e iluminación. Es un profesional pues que lleva, si os digo la verdad, lleva mucho más de 30 años en lo que es el ámbito del sonido. Entre esto tiene millones de cosas que ya, si os gusta un poquito también lo que es el sonido, él está perfectamente dispuesto también a ayudar en esta causa y demás. Si necesitáis algún consejo, tema de electrónica industrial, él se ha dedicado toda la vida a eso, incluso a lo que es la iluminación, entiende perfectamente todo, con lo cual, en cualquier caso, también os dejaré en la descripción su correo electrónico por si queréis contactar con él. También os dejaré su teléfono, por si queréis también contactar con él en cualquier momento. Él tiene todo tipo de aparatos y aparte pues también presta servicio en lo que es la parte de la zona de Cádiz. Vale, pues seguimos en cuestión de precios, como os decía. He buscado en un segundito la tarjeta de sonido, la Behringer. Tiene una calificación bastante buena, pero aproximadamente estos son unos 40, entre los 40 a los 60 euros la tenéis. Prácticamente casi lo mismo que cuesta el Fifine, aunque evidentemente no os voy a negar que el rendimiento es mucho mayor con esto. Tenemos el micrófono, el Shure, que es bastante bueno y también me estoy quedando bastante impresionado del precio, porque para lo que es bastante bueno. También entre 40 y 50 euros aproximadamente, pongamos el precio máximo. Entre esto y eso tendríais unos 100 euros. Lo que no sé si el pack traerá el cable Canon. Si no, buscamos en un segundito un cable Canon. Pues aproximadamente, dependiendo de los metros que cojáis, entre 10 y 15 euros. Con lo cual tenemos unos 100 euros por aquí. Diría yo que aproximadamente unos 120 euros entre todo esto. Tenéis que añadir también de que este micrófono no viene con pie de micro. El pie de micro evidentemente lo tendréis que comprar también.
Si buscamos todos estos precios que yo estoy viendo por aquí, os lo dejaré en la descripción para que ustedes, pues, vosotros podéis tomar la decisión que queráis. Un pie de micro, normal. Todos estos precios, evidentemente, os digo el más económico y cosas que podéis comprar en Europa. Porque, evidentemente, si nos trasladamos a AliExpress, evidentemente, pues tenemos en plan unos precios más bajos, aunque no os creáis que es mucho más bajo. El pie de micro lo necesitaríais también, pero claro, ocuparía bastante parte de lo que es la habitación donde estéis y aproximadamente por unos 15 euros podéis tener un pie de micro bastante bueno. Entonces llevamos 120 y los 15 euros, aproximadamente unos 135 euros, lo que es el pack Shure completo, el pack que he utilizado. Es bastante bueno, dependiendo de para qué lo queráis. Evidentemente esto da un sonido bastante más profesional. Todo aquello que veis, hay una infinidad de marcas de diversa tecnología de grabación, sobre todo ahora en el mundo de YouTube y demás. Comparad y os digo que con el micro, con el Fifine, sería suficiente. Incluso, como os digo, lo mezclaría con el micro de solapa. Y bueno, hasta aquí llegamos en el vídeo de hoy. Espero que os hayáis divertido tanto como yo, probando muchísimas cosas, muchísimas gamas dentro de los precios. Acordaos, si os ha gustado, de suscribiros al canal. Importante. Más abajo os dejo mis redes sociales. En cualquier momento que queráis contactar conmigo, ahí están. Podéis contactar sin ningún tipo de compromiso, me podéis preguntar si queréis hacerme algún tipo de sugerencia o algo para que os haga específicamente un vídeo. Encantado, no tengo ningún problema. Para lo que queráis, de tutoriales, de diseño gráfico, de edición de vídeo, de sonido, lo que queráis, aquí estoy. Y os dejo un poquito más de información abajo sobre todos los productos que he estado utilizando, el programa. Y nada más que deciros, nos vemos en la próxima, todos los low costers.